seguimos en casa. Estoy grabando los videos con anticipación. No sé qué estará pasando en el mundo cuando ustedes los vean. La idea es colaborar con la lectura de los textos sugeridos en el programa. Estas no son clases, quiero repetirlo porque me parece que si no estamos como diciendo que esto puede reemplazar la presencialidad. No, esto no reemplaza la presencialidad, esto es una nueva manera de estar en este contexto que nos toca vivir. Y con esta introducción que hice es precisamente al tema que me quiero referir, a los procesos de subjetividad, los modos en que los sujetes advienen en determinado contexto y en determinado tiempo histórico. Para poder avanzar en este tema vamos a tomar dos lecturas. La primera es una ficha de cátedra que hicieron las compañeras de esta cátedra de Roca en el 2010, entiendo, 2012, por ahí. Las compañeras son Ana Ciaralo, que era la profesora del área, jubilada, Rita Rodríguez, que vamos a leerla acá y en otro texto a lo largo del programa, y Rosalba Carbonell. Ellas hicieron a modo de bitácora un texto que compila distintas miradas acerca de la subjetividad, que va a ser lo que vamos a trabajar en el espacio de hoy. El otro texto es acerca de las condiciones de época, que lo vamos a trabajar con un escrito de Sandra Alegre, una hermosa y generosa psicóloga que habla del lugar de los padecimientos o de la construcción de la subjetividad en los contextos actuales. Es una mirada que, si bien viene desde la psicología, es está muy cerquita al trabajo social, por eso la tomamos. Bueno, ¿qué me interesa decir acerca de la ficha de cátedra de producción de subjetividad? Que los procesos de subjetividad son procesos sociohistóricos, que los sujetos van construyendo a lo largo de toda su vida. Y no lo construyen en soledad, sino que hay distintas esferas que se van articulando, condicionando para que ese sujeto sea y haga y produzca y se produzca y produzca en otros de determinadas maneras que no podría ser si estas esferas le faltaran. ¿Y cuáles serían estas esferas que digo yo? Por un lado, el contexto, ¿sí? Y por el otro lado, lesotres. Sin esos condimentos, sin esas esferas, el que es no podría ser, ¿sí? En este intercambio, no quiero decir interacción, porque cuando ya lo vamos a ver en un montón de espacios, cuando nosotros referimos a ciertos códigos lingüísticos, estamos abrevando en teorías. Y no me quiero ir por el lado del interaccionismo simbólico, lo vieron en sociología, lo vieron con la profesora Yareto seguramente. O no, Yareto no, con Maqueda. Por eso digo intercambio. En el momento en que un sujeto o una sujeta, un sujete nace en un contexto social, económico, político determinado, su subjetividad se va constituyendo a partir de ese intercambio con el contexto y de ese intercambio con los otros sujetos. ¿Quiénes tienen una importancia significativa en esto? No te van a decir la mamá y el papá, no. El lenguaje y la cultura. El lenguaje actúa como el mediador, como el que va hilvanando todos los hechos sociales que se van produciendo. Y la cultura no es solamente la producción material de lo que esta sociedad está haciendo o lo que esta sociedad se está ocupando, sino también hay una producción simbólica de cómo esta sociedad va construyendo sus códigos, sus relaciones,
sus fortalezas, sus debilidades. Estas producciones culturales desde lo material y desde lo simbólico y a través del lenguaje, se van reproduciendo a través de las prácticas sociales. Es decir, que la subjetividad no solo es la manera de ser, sino de hacer. Y no en términos de producto acabado, finalizado, sino de una producción, de proceso, de camino, de tránsito permanente. En este momento, una de las cuestiones que adquiere hoy mayor significatividad en la producción de subjetividad es lo tecnológico. ¿Cómo construimos subjetividad a través de la pantalla? ¿Cómo construimos estos modos de intercambio, estas relaciones a través de lo tecnológico? ¿Qué nos pasa a nosotros con lesotres y con el contexto cuando estamos mediados por la pantalla? Gran pregunta, ¿no? ¿Qué les pasa a los grupos cuando se encuentran en el Zoom, cuando se encuentran en el Jitsi, cuando se encuentran en la videollamada? ¿Qué pasa con esa constitución? ¿Cómo se va recreando, redefiniendo la subjetividad? Porque está condicionada por esto. Acá aparece algo que Guattari trabaja mucho, que son las líneas de fuga. Son esos modos, esos puntos, esas fugas, esas quebraduras, esos intersticios por lo que puede ocurrir lo nuevo. Esas cuestiones esperanzadoras en este momento donde pueden ocurrir rasgos de la subjetividad más colectivas, más solidarias, más armónicas con el entorno, con la naturaleza, con la Pachamama. ¿Sí? En eso habrá que poner ojo para ver qué cosas, y acá, ojo al piojo, qué cosas de la vivencia se transforman en experiencia. Lo vemos en Sandra Alegre, ¿qué significa la experiencia? Háganme acordar. Si no me hacen acordar acá, no me acuerdo en el video, cuando nos encontremos me hacen acordar de que no hablé de la experiencia. Otra cuestión que marca la subjetividad en todos los contextos tiene que ver con las relaciones de saber y de poder. ¿Quién remite a las relaciones de saber y de poder? Foucault. Muy bien. A Foucault lo vamos a ver en la unidad 4 cuando hablemos de dispositivo. Recuerden esto. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos relaciones de saber y de poder? El poder organiza las relaciones y el saber organiza el conocimiento. Entonces, la producción de subjetividad también se da en esta puja, en esta tensión entre las relaciones y el conocimiento. Lo último que quiero decirles es que cómo el sistema capitalista, la esfera del mercado, va conformando también rasgos de la subjetividad. Y acá nos encontramos en subjetividades más disciplinadas, en subjetividades que van a la par del sistema, que es lo que el sistema quiere, y espacios de rebeldía, espacios de resistencia, que nunca es solo. Cuando hablamos de subjetividad, lo que tenemos que tener claridad es que siempre es con lesotres. Yo me produzco con lesotres, pero en este intercambio colaboro con la producción del otro y también con la producción del entorno. Y en esta constitución, en esta múltiple relación, ¿sí?, se generan espacios de resistencia, se generan espacios de lucha. Y esto lo vemos cuando vemos perspectiva de derechos humanos. Vamos a ver la perspectiva crítica y la perspectiva clásica. Háganme acordar. ¿Qué decirles? Que hablamos de subjetividad y no hablamos de identidad. Y que hablamos de subjetividad por esto. Porque Hassiner, en el videito anterior, nos hablaba de qué hacemos con los padeceres. Y lo que hacemos con los padeceres lo hacemos con lesotres. Y lo hacemos en el ámbito de la creación.
la subjetividad es un modo de crear sujetos, un modo de crearme, de formarme, que tiene que ver también con la lucha y con la resistencia. Bueno, seguimos con la unidad 1, es el anteúltimo texto de la unidad 1, es el último que puse aquí, pero ustedes ya van a ver una conferencia de Nora King que va a recuperar cuestiones no que engloban, pero sí que particularizan el contexto y el sujeto de la época, ¿sí? Entonces, ahora vamos a trabajar el último texto que figura aquí, que es acerca de las condiciones de época, que tiene la autora es Sandra Alegre. Sandra Alegre es una psicóloga que llega a la cátedra de la mano de una compañera de cátedra en una formación que ella hace mientras se desempeña en los equipos de educación de la provincia de Río Negro. Luego de que la empezamos a leer y estudiar a Sandra Alegre, tuvimos con ella en el marco de la presencialidad, pero como no la podíamos conocer porque vive en Buenos Aires, en el marco de la virtualidad, una videoconferencia con todas las estudiantes que este año están en quinto, que ellas gestionaron toda la experiencia, y Sandra Alegre vino a participar de nuestra clase de modo virtual, y fue una experiencia realmente provocadora de aprendizajes, tanto para las chicas que lo organizaron como para ella y como nosotras como cátedra. Bueno, ¿qué me interesaría rescatar hoy de Sandra Alegre? Esto, ¿cuál es la caracterización que ella hace de la época? ¿Cómo piensa a este sujeto, a este sujete en la época? La relación entre mercado y Estado, que un poco es una relación que atraviesa toda la unidad, y el lugar de la experiencia. Y esta pregunta que ella se hace de ¿cómo hacemos trama? Y quizás esta es la pregunta disparadora para pensar desde este lugar teórico lo grupal. Fíjense que cuando yo hablo, lo que quiero transmitirles es este sentido de la grupalidad en términos de lo grupal o el campo de lo grupal. No quiero referirme al grupo, ya lo vamos a ver en las próximas unidades, pero quiero que registren esta diferencia entre el grupo y lo grupal. Ya me van a hacer acordar, si no lo digo más adelante, pero lo van a traer. Quiero decirles también que estos monólogos, este stand-up que estoy haciendo, lo estoy haciendo en casa, gracias a mis hijas, y el ruido de fondo es el ruido de una casa donde viven personas de muchas edades, entonces es imposible estar en silencio. Como no los tengo a ustedes preguntando, las tengo a ellas colaborando o golpeando la puerta diciéndome más. Bueno, ¿qué dice Sandra Alegre? Dice que le sujete es característico de la época, que las condiciones de época van a definir, a construir, a caracterizar, esa es la palabra, van a caracterizar a este sujeto. No como un sujeto que se ofrece como una descripción, sino como un sujeto que se ofrece como una composición, que va componiéndose a medida que va transcurriendo su vida en esta época, y que los condimentos de la época van inscribiéndose en la subjetividad. Entonces es muy importante que nosotros podamos pensar en qué cosas se nos inscriben y qué cosas inscribimos en les autres, ¿sí? Entonces ella va a decir que va a caracterizar el contexto como una modernidad
líquida, como una modernidad light, que todo fluye, que nada se amarra, que nada se sostiene. Por eso la pregunta del final, ¿cómo hacer trama? En esto ella va a decir que el sujeto va por la vida, y pensémonos, si hubiese tiempo les contaría la experiencia de la biodanza, pero no hay tiempo, en los 10 minutos que me da la memoria de la cámara. El sujeto va por la vida sin detenerse. Piénsense un día común. Vamos, 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 sin detenernos. Y que eso genera acontecimientos. Vamos de un lugar al otro, vamos a la facu, nos bajamos del cole, vamos al comedor, vamos a la fotocopiadora, nos encontramos con un matecito, nos quedamos en el patio, vamos a un aula, ¿sí? Y en eso que el sujeto anda y camina en su vida cotidiana, en esos acontecimientos que atraviesa, no se va impregnando, no va consolidándose marca en él o en ella. Entonces, que esta época se caracteriza por un sujeto que está desmarcado, que está como desafiliado de este sistema, que está desamarrado de sus vínculos, de sus lazos. Y ella dice que hay que detenerse, que hay que pausarse. Y en esto va a tener punto de coincidencia con Hassiner cuando veamos la pausa y la demora en Hassiner. Ustedes vean que yo voy y vengo en los autores y las autoras porque el programa sí me lo permite y porque un texto me va a ir enriqueciendo la mirada de los otros. Entonces, ¿qué dice que es la experiencia? Esto también lo va a decir Hassiner, lo va a retomar Hassiner, cuando va a decir pasemos de la vivencia a la experiencia. Es aquella cuestión que nos marca, que nos deja huella y que nosotros dejamos huella en los otros, ¿sí? Es aquella cuestión que me provoca aprendizaje, no un aprendizaje bancario, institucional, tradicional, sino el aprendizaje de la vida cotidiana, el aprendizaje que me permite habilidades para seguir enlazándome con los otros. Eso es la experiencia. Y entonces dice, y en esta experiencia lo que vamos a tener que intentar es de hacer trama, de inventar nuevos tejidos. Acá traer dos conceptos que también los trae Hassiner, el de trama, el de tejido, el de trazo, y pensarnos en la creación. En estas nuevas o en estas experiencias que hay que transitar con los otros, que el desafío sería hacer trama, conectarnos, amarrarnos y crear, el grupo actúa, lo grupal actúa como una posibilidad, actúa como una morada para transitar el malestar, ¿sí? Pero estos grupos no son grupos burbujas, no son grupos aislados, cerrados, encapsulados, sino que lo grupal hoy está inscrito en las instituciones, está inscrito en un contexto. Y es lo grupal la caja de resonancia de este contexto. Lo que hablamos en el campo grupal, lo que les sujetes traen a la experiencia grupal, tiene que ver con su vida cotidiana, tiene que ver con lo que les pasa en el contexto y quieren tramitarlo con los otros. En este sentido es lo que nos propone Sandra Alegre de hacer trama. Y también en este entramarse es que se va produciendo una nueva experiencia que se inscribe en nuestra subjetividad y que tiene que ver con un sello distintivo de la época, que se separa de esta época de soledad, de aislamiento. La posibilidad de trama viene a ser un hecho disonante, disruptivo, instituyente, novedoso para este contexto. Y en este sentido se convierte el espacio grupal, como decimos con las compañeras de la cátedra, en un espacio contrahegemónico de rebeldía.
Hasta acá la unidad 1. Los textos y la síntesis de las unidades 1. Lo que quise intentar es ayudarlos a leer estos textos, esta bibliografía. Les espero en los espacios de intercambio. Les mando un abrazo y espero que estén bien.